¿Sabías que existe un salmo tan poderoso que el enemigo tiembla cuando lo oras? Un salmo que no solo expone sus estrategias ocultas, sino que también rompe cadenas, destruye la brujería y obliga a retroceder a Satanás. La palabra de Dios declara en Salmos 91, 13: pisarás al león y al áspid, hollarás al cachorro del león y al dragón. Este versículo no es una metáfora pasiva, es una declaración de guerra espiritual. Hoy profundizaremos en el salmo que el enemigo quisiera borrar de tu Biblia. Te mostraremos cómo orarlo con autoridad, te ayudaremos a identificar sus claves espirituales y revelaremos los pasos para usarlo como un arma divina contra toda fuerza de maldad. Este no es un salmo común, es un escudo celestial que activa la protección y el poder de Dios en tu vida. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Sabías que hay una oración en la Biblia que el diablo ha intentado silenciar por siglos? Un salmo que cuando se ora con entendimiento y fe, se convierte en un arma espiritual tan poderosa que obliga a retroceder a la fuerza del infierno. No es casualidad que muchos creyentes pasen por alto este salmo o lo reciten sin comprender el poder que encierra. Porque cuando el enemigo logra que lo ignores, te priva de una de las herramientas más efectivas que Dios puso en tus manos. La palabra de Dios no fue dada para que simplemente la admiremos, sino para que la usemos. Y dentro de ella, el Salmo 91 brilla como una declaración de guerra contra toda obra de las tinieblas. Hay una razón por la cual es llamado por muchos el Salmo prohibido, porque revela la identidad del enemigo, expone sus métodos y proclama la victoria de los que habitan bajo la sombra del Altísimo. El mismo Satanás conoce cada palabra de este salmo, pero su mayor temor no es que lo conozcas, sino que lo creas. Desde el principio, las Escrituras nos muestran que el enemigo ha buscado distorsionar, ocultar o debilitar la verdad de Dios. En Génesis vemos cómo la serpiente torció las palabras del Señor para engañar a Eva. No cambió demasiado, solo sembró duda. Con que Dios os ha dicho, Génesis 3:1. Esa es la estrategia desde el principio, distorsionar la verdad para debilitar tu fe. Y es exactamente lo que ha hecho con este salmo. Muchos lo han leído como una simple poesía, una bella declaración para momentos de aflicción, sin darse cuenta de que es una proclamación profética de victoria, una cobertura divina, un muro infranqueable para quienes lo entienden con el Espíritu. Porque este salmo no solo promete protección, sino que identifica claramente las amenazas y los peligros que enfrentamos en el mundo espiritual. Habla de la peste que acecha en la sombra, de las flechas que vuelan de día, de trampas ocultas y enemigos invisibles. No son metáforas vacías, son realidades espirituales que operan contra nosotros día y noche. Cuando la Biblia dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, Salmos 91:1, no está hablando de una visita ocasional a la presencia de Dios. Habitar implica permanecer, establecerse, echar raíces. Es vivir en comunión constante, en una relación íntima con aquel que tiene todo el poder. Y es desde esa posición de cercanía que se activan las promesas de protección y victoria contenidas en este salmo. El enemigo sabe que mientras tú habites ahí, no puede tocarte. Por eso su objetivo no es simplemente atacarte, sino alejarte del abrigo del Altísimo. Si logra sacarte de esa cobertura, entonces te expone a las trampas, a las pestes, a las flechas, al terror. Pero si permaneces, si haces de la presencia de Dios tu morada, entonces puedes declarar con confianza: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Salmos 91:7.
En los tiempos bíblicos, los salmos no eran solo cánticos, eran declaraciones espirituales, escudos de fe, gritos de guerra. David no escribió sus salmos desde la comodidad de un palacio, sino en cuevas, en medio de persecuciones, rodeado de enemigos. Cada palabra era fruto de una experiencia real, de una dependencia absoluta de Dios. Y aunque la autoría exacta del Salmo 91 no se atribuye con certeza, muchos estudiosos coinciden en que fue escrito en un contexto de batalla espiritual intensa, donde la presencia de Dios era la única garantía de sobrevivir. Este salmo no se hizo para ser recitado mecánicamente, fue concebido para ser vivido. Y cuando lo oras con revelación, el infierno lo siente. Hay una razón por la cual este salmo menciona amenazas específicas como el lazo del cazador y la peste destructora. Estas no son figuras poéticas sin sentido. El lazo del cazador representa trampas espirituales preparadas con astucia para hacerte caer. Son esos ataques que no ves venir, relaciones que parecen inofensivas, pero están diseñadas para destruirte. Oportunidades que brillan, pero esconden lazos. Y la peste destructora, esa enfermedad que avanza en secreto, representa ataques que se incuban en lo oculto, que crecen sin ser notados hasta que se manifiestan con fuerza. El enemigo opera en las sombras, pero la luz de este salmo lo expone. Y cuando lo haces tuyo, cuando lo proclamas con convicción, comienzas a desactivar cada trampa antes de que se cierre, cada enfermedad antes de que florezca, cada ataque antes de que se concrete. Jesús mismo usó este salmo en un momento clave de su vida, cuando fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. El enemigo citó este mismo pasaje intentando manipularlo. En Mateo 4:6 el diablo dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás conoce este salmo, lo ha memorizado, y no dudó en usarlo para tentar a Jesús. Pero el Señor no cayó, porque sabía que este salmo no es para ser usado como licencia para la imprudencia, sino como testimonio de protección en obediencia. Aquí hay una gran lección espiritual. El enemigo puede conocer la palabra, pero no puede activarla. Solo los hijos, los que habitan bajo la sombra del Altísimo, pueden hacerla vida. Muchos creyentes han sido víctimas de brujería, maldiciones, ataques demoníacos y ambientes cargados espiritualmente, sin saber que ya tienen en su boca la herramienta para revertirlo todo. Este salmo no solo te protege, te posiciona, te recuerda quién eres, de quién dependes y quién pelea por ti. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Salmos 91:4. Esta imagen no es débil ni tierna, es estratégica. En tiempos antiguos un escudo y una adarga representaban defensa completa, una cobertura de cuerpo entero. Dios no te deja desprotegido en ningún ángulo. Su verdad no solo te defiende, te define. Porque cuando el enemigo intenta decirte que estás solo, que estás perdido, que no tienes escapatoria, tú puedes declarar: mi Dios, ¿en quién confiaré? He escuchado innumerables testimonios de personas que estaban al borde del colapso espiritual, emocional y físico, y encontraron refugio en este salmo. Una mujer contó que durante noches enteras sentía presencias oscuras en su habitación, sombras que paralizaban su cuerpo y sus pensamientos. Había acudido a psicólogos, pastores y consejeros, pero nada cambiaba, hasta que alguien le enseñó a orar el Salmo 91 cada noche en voz alta, creyendo cada palabra, no como un ritual, sino como una declaración de autoridad
A la tercera noche todo cambió. La atmósfera espiritual se limpió, la opresión desapareció y la paz volvió a su vida. No fue magia, fue guerra espiritual ganada por medio de la palabra. Otra persona relató cómo este salmo lo acompañó en un hospital mientras enfrentaba una enfermedad desconocida. Los médicos no encontraban diagnóstico y su cuerpo se debilitaba. Cada noche su madre oraba el Salmo 91 al pie de su cama. Día tras día las palabras "no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada" se convertían en escudo, en medicina, en aliento. Al poco tiempo los síntomas comenzaron a desaparecer sin explicación médica. Años después, este joven dedica su vida a enseñar sobre la guerra espiritual y la autoridad que hay en la oración. Porque cuando un salmo se vuelve parte de tu ADN espiritual, se transforma en una fuerza que ni la enfermedad, ni la brujería, ni los demonios pueden resistir. La palabra de Dios no necesita ser defendida, necesita ser creída. Y este salmo en particular no es para ser adornado, sino empuñado como espada. El enemigo no teme tus emociones, tus gritos o tu desesperación. Él tiembla ante la palabra de Dios activada con fe. Por eso ha trabajado tan duro para que este salmo se convierta en rutina, en costumbre religiosa sin convicción. Pero hoy tú puedes cambiar eso. Puedes levantarlo como estandarte, orarlo como decreto, vivirlo como cobertura. Porque la promesa es clara: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Salmos 91, 5 a 6. El enemigo no tiene miedo de los que leen la Biblia, sino de los que la creen y la viven. Este salmo no está prohibido por Dios, está silenciado por Satanás. Porque cada vez que lo declaras con fe es como si arrojaras luz sobre las tinieblas. Las obras ocultas se exponen, las mentiras se quiebran, las maldiciones se rompen. Por eso es urgente que no solo lo memorice, sino que lo entienda. Cada línea está diseñada para cubrir una dimensión específica de tu vida, cuerpo, mente, familia, territorio. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Salmos 91, 14. No es solo una promesa, es una condición. El amor verdadero por Dios activa la liberación. El conocimiento de su nombre activa el levantamiento. Puedes ver ahora por qué este salmo es tan temido por el infierno, porque es completo. No solo te protege, te posiciona, te levanta y te promete larga vida. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmos 91, 16. Mientras el enemigo quiere acortar tus días, Dios te promete plenitud. Mientras el enemigo quiere destruirte con enfermedades, Dios te cubre con su salvación. Este salmo no es uno más en tu Biblia, es un decreto celestial, un arma legal, un escudo para los días oscuros. Y hoy puedes decidir dejar de recitarlo y comenzar a vivirlo. Ahora entiendes por qué el diablo no quiere que ores este salmo. No porque tema tus palabras, no, sino porque teme la autoridad que hay detrás de ellas, cuando se pronuncian desde un corazón que habita bajo la sombra del Altísimo. Porque este salmo destruye sus obras, hace retroceder sus ataques y recuerda al infierno entero que tú no caminas solo. Caminas cubierto, sellado y protegido por el Dios que no duerme, que no falla y que pelea por ti. El Salmo 91 no fue escrito al azar ni con propósitos decorativos. Cada palabra, cada frase y cada imagen que contiene ha sido dispuesta con intención divina para establecer una estructura de protección espiritual que trasciende lo natural. Es un diseño celestial, una arquitectura de seguridad construida por el mismo Dios para que el creyente habite en ella como en una fortaleza inexpugnable. Nada en este salmo es casual. Cada línea fue soplada por el Espíritu para que funcionara como un arma, como un escudo,
como una llave y como una espada. Desde el primer versículo hasta el último hay un orden preciso. Y cuando ese orden se comprende y se ora con discernimiento, el Salmo se transforma en una manifestación activa del poder de Dios sobre el que lo proclama. Cuando se dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, Salmos 91, 2, no se trata solo de una afirmación devocional. Esa declaración establece un principio espiritual fundamental. La confianza verbalizada activa el respaldo divino. La estructura del reino opera por fe, pero también por decreto. Hablar de Dios como tu castillo es más que una metáfora. Es una declaración de ubicación. Quien hace de Dios su castillo se posiciona en un lugar desde el cual el enemigo no puede penetrar. Esa expresión también lleva un peso legal en lo espiritual. Es como declarar jurisdicción sobre tu vida. Mientras otros corren a refugios humanos, a estrategias propias o a protecciones ilusorias, el creyente que confiesa esta palabra con fe activa una cobertura que no se limita a lo físico, sino que rodea alma, mente, cuerpo y espíritu. El versículo siguiente dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Salmos 91, 3. Aquí comienza a revelarse la naturaleza precisa de los peligros espirituales que enfrentamos. El lazo del cazador no es un ataque frontal, es una trampa, algo oculto, planeado, astuto. Esto nos habla de ataques demoníacos que se ejecutan desde la invisibilidad, desde lo encubierto, desde lo aparentemente inofensivo. Y el término peste destructora no es genérico. El original hebreo hace referencia a una plaga que consume en secreto, que carcome desde dentro sin ser vista hasta que es demasiado tarde. Este versículo no se limita a proteger contra enfermedades físicas, sino también contra contaminaciones espirituales, pensamientos tóxicos, alianzas peligrosas y todo aquello que pueda entrar silenciosamente en la vida de un creyente y debilitar su relación con Dios. En el siguiente pasaje leemos, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Salmos 91, 4. La imagen aquí presentada no es solamente tierna, es estratégica. En el contexto bíblico, las plumas de un ave representan cobertura cercana, calor, refugio directo del corazón. No es una protección distante, sino íntima. Debajo de sus alas indica una cercanía absoluta al corazón del Padre. Allí no hay espacio para la duda ni para la confusión. La referencia al escudo y la adarga es aún más poderosa. Ambos eran instrumentos de defensa en combate. El escudo cubría el frente y la adarga protegía los costados y la espalda. En otras palabras, su verdad te cubre por completo. La verdad de Dios no es solo una doctrina, es una fuerza que bloquea la mentira del enemigo y que repele los dardos del acusador. Cada vez que el enemigo intenta establecer una palabra de condena, es la verdad del Señor la que se interpone como defensa impenetrable. El escudo y adarga es su verdad. También encierra una revelación mayor. No se trata de cualquier verdad, sino de su verdad. Lo que Él ha dicho, lo que Él ha declarado, lo que Él ha escrito, permanece firme por los siglos. Cuando esa verdad se convierte en la base de tu oración, no oras desde el temor ni desde la desesperación, sino desde la victoria ya declarada. Y el enemigo no puede resistir la oración que se fundamenta en lo que Dios ya estableció. Por eso es vital entender que cada versículo de este salmo no fue escrito como consuelo emocional, sino como declaración judicial en el ámbito espiritual. Es una proclama con efectos directos en el mundo invisible. El salmo continúa afirmando: no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día.
Salmos 91:5. Aquí se describen dos tipos distintos de ataques, los visibles y los invisibles. El terror nocturno representa lo que no se ve, lo que se siente sin explicación, lo que ataca en la vulnerabilidad del descanso, en la fragilidad del sueño. Y la saeta que vuela de día es el ataque frontal, directo, inesperado, que llega en medio de la rutina diaria. Este versículo cubre ambos extremos, la noche y el día, lo oculto y lo evidente. No hay hora en la que la protección de este salmo no esté activa. El que lo habita, el que lo proclama con discernimiento, camina bajo una cobertura constante que no se debilita con el paso del tiempo ni con el cambio de circunstancias. El versículo 6 agrega: ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Nuevamente se expone la dualidad de los ataques espirituales. Los que se gestan en secreto y los que se manifiestan públicamente. La pestilencia en la oscuridad hace referencia a enfermedades espirituales que se desarrollan sin síntomas visibles, como la incredulidad que se infiltra lentamente, el orgullo que crece en el corazón o el desánimo que se disfraza de lógica. La mortandad que destruye en pleno día es aquella manifestación repentina de destrucción como divisiones familiares, crisis económicas o colapsos inesperados. Este salmo no ignora la existencia de estos males. Los menciona porque declara su inoperancia sobre quienes están cubiertos por la promesa. Cuando se afirma: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Salmos 91:7 se establece una distinción espiritual. Esta no es una promesa genérica, sino una diferencia clara entre quien está bajo cobertura divina y quien no lo está. El entorno puede colapsar, otros pueden caer, pero el que habita en el abrigo del Altísimo permanece firme. Esta no es una garantía de ausencia de batalla, sino una promesa de invulnerabilidad espiritual cuando estás posicionado en el lugar correcto. La clave es la ubicación espiritual. La protección está condicionada a habitar, no a visitar. La promesa no es para el que corre solo en tiempos de angustia, sino para el que hace del Señor su habitación permanente. Más adelante el Salmo dice: ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Salmos 91:8. Esta afirmación no debe entenderse como una expresión de juicio carnal, sino como una verdad espiritual. Habrá un día en que todo lo que se opuso a la voluntad de Dios será desmantelado. El impío no es solo el pecador, sino toda estructura, toda mentalidad y toda acción que se opone a Dios. Y el que habita bajo su sombra no solo es protegido del mal, sino que también contempla su derrota. Esta visión no nace de la venganza, sino de la justicia divina. El Salmo no solo te cubre en el presente, también te posiciona para ver la manifestación del orden celestial sobre la tierra. Luego se reitera la clave: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Salmos 91:9. Aquí se revela la causa por la cual todas las promesas anteriores se activan. No es magia, no es azar, no es herencia genética. Es el resultado de una decisión espiritual consciente. Cuando haces del Altísimo tu habitación, todas estas promesas se vuelven herencia operativa. Y lo que viene a continuación lo confirma. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Salmos 91:10. La palabra morada aquí no se limita a tu casa física. Incluye tu cuerpo, tu familia, tu mente, tu entorno. Es una cobertura total que impide que la plaga, entendida como toda forma de contaminación espiritual, emocional o física, tenga efecto sobre ti.
El versículo 11 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Esta declaración introduce la dimensión angelical de la protección. El Salmo no solo habla de la intervención de Dios directamente, sino de la activación de sus mensajeros para que cuiden cada paso que das. No algunos caminos, no solo los caminos espirituales, sino todos. En el lenguaje original, la palabra caminos también se traduce como decisiones, sendas, elecciones. Eso implica que cuando oras este salmo con fe, Dios asigna resguardo específico para cada aspecto de tu jornada. Los ángeles no son figuras decorativas, son ministros del reino, comisionados a favor de los herederos de la salvación, como lo declara Hebreos 1:14. Más aún, el Salmo declara, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Salmos 91:12. Esta es una imagen de intervención directa. Los tropiezos no se eliminan del camino, pero sí se impide que causen caída. No se trata de una vida sin obstáculos, sino de una vida sostenida en medio de los obstáculos. Esta promesa significa que aun cuando las circunstancias intenten hacerte caer, habrá manos celestiales que te levantarán. Y cuando esta palabra se ora con entendimiento, el tropiezo deja de ser amenaza, porque el sustento está garantizado. Finalmente el Salmo dice, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Salmos 91:13. Esta declaración es de autoridad. Ya no se habla solo de protección, sino de conquista. El león, el áspid y el dragón son figuras representativas del enemigo en distintas formas. Fuerza bruta, veneno silencioso y engaño masivo. Y la palabra usada, hollarás, indica sometimiento. El que ora este salmo no solo es defendido, es empoderado. Esta no es una protección pasiva, sino una activación espiritual que permite aplastar aquello que intenta levantarse contra ti. Cada versículo del Salmo 91 es una pieza viva del plan de Dios para blindar la vida de los suyos. No es un texto para repetir sin pensar, sino una estructura de autoridad para proclamar con conciencia. En este salmo no hay espacio para el azar ni para la debilidad. Hay revelación, hay poder. Y hay un diseño preciso para establecer al creyente como un vencedor en medio del conflicto espiritual. Cuando este salmo se ora con comprensión, se activa una dinámica del reino que el enemigo no puede resistir. La oscuridad no puede habitar donde estas palabras son levantadas con fe y convicción. Porque lo que fue escrito en esta porción sagrada es más que poesía, es estrategia, es cobertura y es victoria. La guerra espiritual es una realidad que no puede ignorarse. La Escritura no presenta el conflicto entre la luz y las tinieblas como un concepto simbólico o meramente teológico, sino como una dimensión concreta que afecta a cada creyente. Desde el principio, la humanidad ha estado bajo ataque. Satanás no ha cesado en su intención de oprimir, confundir y destruir a quienes fueron creados a imagen de Dios. Y uno de los métodos más persistentes que ha utilizado para alcanzar ese propósito es la brujería. En sus múltiples formas y niveles de manifestación, esta práctica representa una rebelión directa contra la autoridad divina. Pero lo que muchos ignoran es que el Salmo 91 constituye una de las armas más efectivas contra este tipo de opresión espiritual. La brujería opera bajo principios de manipulación, intimidación y control. Busca alterar la voluntad de una persona, sembrar enfermedad, provocar división o incluso establecer destrucción mediante decretos que son pronunciados desde el reino
de las tinieblas. La Biblia condena estas prácticas con claridad. En Deuteronomio 18, el Señor advierte que no debe hallarse en medio del pueblo quien practique adivinación, hechicería, encantamientos o invoque a los muertos. Estas acciones no son simples supersticiones ni juegos inofensivos, son portales a través de los cuales se abren puertas legales para que los demonios operen con autoridad prestada. Lo que muchos no comprenden es que cada vez que alguien lanza una maldición, pronuncia un conjuro o activa un ritual, está moviéndose dentro de un sistema legal invisible que busca establecer derechos sobre vidas, territorios y generaciones. En medio de este panorama, el Salmo 91 se erige como una respuesta divina a la agresión de las tinieblas. Este salmo no solo promete protección general, desmantela la estructura espiritual de la brujería al confrontarla con verdades eternas que no pueden ser revocadas. Una de las características más peligrosas de la brujería es su capacidad de operar en secreto, en las sombras. Pero el Salmo comienza justamente hablando del abrigo, del Altísimo, del lugar oculto en Dios, donde no hay espacio para el miedo ni para la manipulación. La protección de este Salmo no es solo una cobertura emocional, es una declaración judicial que cancela toda orden contraria. Cuando se ora desde una posición de entendimiento espiritual, cada palabra pronunciada desde el reino de las tinieblas queda sin efecto ante la autoridad de la palabra eterna. El versículo que declara: no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, establece una cobertura contra ataques que se lanzan en horarios específicos. Muchas prácticas de brujería son ejecutadas durante la noche, cuando la vigilancia espiritual de muchos baja, cuando el sueño abre una puerta de vulnerabilidad. Pero este salmo protege el espíritu incluso mientras el cuerpo duerme. No hay conjuro que prospere, ni espíritu que prevalezca cuando el creyente se acuesta, habiendo activado esta palabra como un manto sobre su vida. El término terror nocturno en su raíz hebrea se relaciona con entidades espirituales que operan en la oscuridad, que buscan sembrar temor, parálisis y confusión. Pero el Salmo establece que quien habita bajo la sombra del Omnipotente no será alcanzado por tales fuerzas, porque la presencia misma del Altísimo se convierte en escudo viviente. En el mundo espiritual cada palabra tiene peso. La brujería trabaja por medio de declaraciones, de repeticiones, de maldiciones habladas con intención demoníaca. Pero la palabra de Dios es superior en autoridad. Y cuando un hijo de Dios declara los versículos del Salmo 91 con fe, esa declaración activa un contraataque celestial. Lo que se dijo en la oscuridad queda neutralizado por lo que se proclama desde la luz. 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No es una expresión exagerada, es una realidad espiritual para quienes están posicionados bajo el gobierno de Dios. Cada ataque de brujería que se lanza contra un creyente se convierte en inoperante cuando es enfrentado con la sangre del Cordero y con el poder de la palabra declarada. En la Escritura, cada vez que Dios otorga una promesa de protección, también otorga un principio de activación. No basta con conocer la promesa, es necesario activarla. La brujería se aprovecha de la pasividad espiritual, donde no hay oración, donde no hay proclamación, donde no hay cobertura, se abre espacio para la influencia maligna. Pero el Salmo 91 es una estructura de defensa total. Desde el momento en que se declara: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, se están desactivando las estrategias ocultas del enemigo. El lazo del cazador no es visible a simple vista, como tampoco lo son muchas obras de hechicería. Pero
Dios promete librarnos incluso de aquello que no detectamos a nivel natural, porque su vigilancia es constante y su intervención es perfecta. Los ángeles mencionados en el Salmo no son figuras simbólicas, son entidades celestiales comisionadas para actuar en favor del pueblo de Dios. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Esta promesa tiene implicaciones directas en el contexto de ataques espirituales. Cuando un creyente activa esta palabra, los ángeles reciben asignación para resguardar cada área de su vida. Caminos no se refiere únicamente al andar físico, sino también a decisiones, relaciones, emprendimientos y cualquier aspecto que pueda ser blanco de brujería. El enemigo puede intentar colocar obstáculos, trampas o desvíos, pero los ángeles comisionados actúan con precisión divina para impedir que el propósito de Dios se vea frustrado. El Salmo 91 no es un amuleto, no debe ser usado como una fórmula mágica. Es una estructura de verdad revelada que debe ser abrazada con fe y proclamada con autoridad. La brujería busca operar a través del temor, pero este salmo anula el miedo al recordar que Dios mismo ha puesto límites que el enemigo no puede cruzar. El dragón, el áspid, el león y el cachorro de león representan distintas formas de opresión: fuerza bruta, veneno, astucia, intimidación. Pero el Salmo declara que serán hollados, pisoteados, sometidos bajo los pies del creyente que habita en el refugio del Altísimo. Esta no es una imagen de resistencia pasiva, sino de avance con autoridad. La brujería no solo es neutralizada, es vencida por completo bajo el gobierno de Cristo manifestado en la vida del que cree. Dios no solo promete proteger, también promete intervenir. El Salmo termina diciendo: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Este versículo conecta el amor y el conocimiento con la liberación y la exaltación. Donde hay amor por Dios, hay cobertura divina. Donde hay conocimiento de su nombre, hay acceso a su poder. El nombre de Dios no es una simple etiqueta, es una manifestación de su carácter. Conocer su nombre es conocer su autoridad, su fidelidad, su compromiso. Y en ese conocimiento, toda obra de brujería pierde legalidad, porque ya no puede operar sobre alguien que camina bajo pacto. Cuando la Escritura afirma que lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación, está sellando la victoria total sobre los planes de muerte que el enemigo pueda tramar. La brujería trabaja con ciclos, con fecha, con intentos de alterar el tiempo y el curso natural de la vida. Pero Dios establece que su voluntad prevalece, que su plan es saciar, extender, completar los días del justo. La salvación mencionada no es únicamente el perdón de pecados, sino la manifestación visible de la protección, del rescate, del cumplimiento del propósito divino. Este salmo es una respuesta contundente al intento de las tinieblas por acortar, detener o destruir la obra de Dios en sus hijos. La brujería
por sofisticada que parezca, no puede operar sobre quien está cubierto por la verdad. La mentira no tiene poder donde la luz ha sido activada. Cada palabra del Salmo 91 es un recordatorio de que la cobertura de Dios no es parcial, ni simbólica, ni intermitente. Es total, es constante y es efectiva. Cuando se proclama con entendimiento, no hay conjuro que permanezca, no hay altar demoníaco que prevalezca, no hay maldición que se cumpla. El poder de Dios revelado en este salmo es suficiente para derribar fortalezas, para limpiar atmósferas espirituales y para establecer una muralla impenetrable alrededor de los que en él confían. El enemigo no teme las emociones ni los rituales vacíos, pero tiembla ante un creyente que conoce su autoridad, que entiende la palabra y que la usa como espada afilada. El Salmo 91 es más que una oración, es un decreto legal. Cada línea firmada por el Espíritu, cada promesa sellada por la sangre del Cordero. Cuando este salmo se convierte en parte de la vida diaria, la brujería pierde su poder, las tinieblas retroceden y la presencia de Dios se manifiesta con claridad. Este es el salmo que el enemigo ha querido silenciar, porque en él se encuentra uno de los secretos más poderosos de la victoria espiritual. El que lo habita vive bajo la sombra del Omnipotente, y donde Él está, no hay espacio para el temor, ni para la derrota, ni para las obras ocultas del mal. Orar el Salmo 91 no es simplemente repetir palabras, es activar un principio espiritual que requiere posición, entendimiento y autoridad. No todos los que pronuncian este salmo están cubiertos por lo que en él se declara, porque en el reino de Dios las palabras vacías no abren puertas. La oración eficaz nace del conocimiento de quién es Dios, de quién eres tú en Él y de cuál es la posición espiritual desde la cual estás hablando. La autoridad no se improvisa ni se simula, se establece por medio de relación y obediencia. Por eso el enemigo no teme al que memoriza el salmo, sino al que lo vive. Porque una cosa es recitarlo como quien lee un poema, y otra, muy distinta, es proclamarlo como quien ejerce su derecho legal como hijo del Altísimo. La diferencia entre protección simbólica y cobertura activa está en la autoridad con la que se ora. El enemigo conoce la Escritura, lo demostró al tentar a Jesús en el desierto, cuando citó fragmentos del mismo Salmo 91 con intención torcida. Pero su error no fue lo que dijo, sino desde dónde lo dijo, porque la palabra de Dios, pronunciada desde una posición de rebelión, no tiene poder. Es el espíritu que hay detrás de las palabras lo que define su efecto. Cuando Jesús respondió con la Escritura, lo hizo desde su posición de hijo, desde su obediencia, desde su comunión perfecta con el Padre, y fue esa combinación de verdad y autoridad lo que hizo retroceder a Satanás. Quien ora este salmo sin entender la posición espiritual que requiere, se expone a declararlo como un acto vacío. Pero quien lo ora desde el abrigo del Altísimo, desde el lugar de intimidad, desde la sombra del Omnipotente, libera un decreto que transforma atmósferas, rompe cadenas y establece cobertura real. La autoridad espiritual se construye, no nace del esfuerzo humano, ni del nivel de conocimiento intelectual, ni del volumen de la voz con la que se ora. Se edifica en lo secreto, se afirma en la obediencia, se manifiesta en la constancia. Orar el Salmo 91 con autoridad implica habitar en su contenido, caminar en su verdad, rendirse a su promesa. Cada frase del Salmo es una llave que abre una dimensión de protección, pero esa llave solo gira cuando hay fe viva detrás de ella. No se trata de magia, sino de gobierno espiritual. Dios no responde a fórmulas memorizadas, responde a corazones rendidos.
El poder de este salmo se activa cuando quien lo ora está bajo el señorío de aquel que lo inspiró. Cuando se declara: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No se está haciendo una simple confesión, se está señalando una condición. Habitar es permanecer, no visitar ocasionalmente. Hay quienes oran este salmo en tiempos de crisis, como quien busca refugio temporal. Pero el salmo no fue escrito para situaciones esporádicas. Fue diseñado como una cobertura permanente para quienes han hecho de Dios su morada continua. La oración con autoridad nace de la consistencia, no del impulso. No es en el momento de la batalla cuando se forja la espada, es en el entrenamiento diario cuando se afila. Y el que habita bajo la sombra del Omnipotente no necesita improvisar en el día malo, porque su vida entera ya está alineada con la verdad que el Salmo proclama. El que ora con autoridad entiende que cada palabra que sale de su boca tiene eco en el mundo espiritual. Por eso no ora desde la duda, ni desde la desesperación, ni desde la religiosidad. Ora desde el Espíritu, con convicción, con determinación, con certeza absoluta de que el cielo respalda lo que está diciendo. Porque el que está bajo autoridad tiene autoridad. Jesús lo enseñó cuando alabó la fe del centurión, que entendía este principio. Y es ese mismo principio el que se aplica al orar este salmo. Quien vive sujeto al Señor, quien camina bajo su gobierno, puede declarar: mi Dios, ¿en quién confiaré? Y esa declaración se convierte en un muro que el enemigo no puede atravesar. La oración con autoridad no se fundamenta en emociones. Las emociones son fluctuantes, pero la verdad es inmutable. Hay días en que se ora con gozo, otros con lágrimas, otros con dolor. Pero si la posición espiritual está firme, la efectividad de la oración no varía. Por eso este salmo es tan poderoso, porque no depende del estado de ánimo del que lo ora, sino del carácter de aquel que lo respalda. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. No es una promesa sujeta a sensaciones, sino a pacto. Dios no protege porque lo sientas, protege porque lo ha dicho. Y el que ora con autoridad lo hace sabiendo que la fidelidad de Dios no cambia, que su palabra es firme, que su protección no se debilita por las circunstancias. Cuando se ora este salmo con autoridad, el enemigo no escucha solo palabras, escucha gobierno. Sabe que no está enfrentando a una persona, sino al respaldo del cielo detrás de esa persona. Por eso la respuesta espiritual es inmediata. Los ambientes se alinean, las opresiones se rompen, las fortalezas se sacuden. Porque el salmo, cuando es orado desde la posición correcta, es más que una oración. Es una declaración de guerra, una proclama de jurisdicción, un grito que establece límites que las tinieblas no pueden cruzar. Satanás puede resistir la emoción, puede burlarse de la religiosidad, pero no puede tocar al que está oculto bajo las alas del Altísimo, porque ese lugar es inaccesible para el infierno, impenetrable para la oscuridad, inviolable para cualquier fuerza que se levante en contra. El secreto de orar con autoridad también está en la alineación interna. No basta con hablar bien si el corazón está dividido. El salmo se activa cuando hay coherencia entre lo que se proclama y lo que se vive. Porque la autoridad no se imposta, se refleja. Cuando una persona ha sido formada en la presencia de Dios, su voz lleva peso. No por lo que dice, sino por lo que representa. Es una voz que ha sido purificada en el fuego, que ha sido probada en el silencio, que ha aprendido a depender completamente del Espíritu. Esa voz no necesita gritar para ser oída en el cielo, ni para ser temida en el infierno, porque el que tiene autoridad espiritual puede hablar en lo secreto y mover estructuras en lo invisible. Y el Salmo 91, cuando es pronunciado por esa voz, se convierte en un decreto
imparable. El error de muchos es pensar que el poder está en la repetición. Pero la repetición sin revelación se convierte en rutina. Jesús advirtió sobre esto cuando dijo que no oráramos como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. La autoridad no está en cuántas veces repites el salmo, sino en cuánto entiendes lo que estás diciendo. Cada palabra de este salmo lleva una carga de verdad que debe ser abrazada con fe. No temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día. No es solo una frase poética, es una posición espiritual. Quien lo ora con autoridad ha renunciado al miedo, ha asumido la victoria, ha establecido su confianza en la protección de Dios. Y esa confianza es lo que paraliza al enemigo, no la repetición. El lenguaje de este salmo está lleno de imágenes militares y de combate. No fue escrito para tiempos de paz, sino para días de batalla. Por eso la oración debe estar impregnada de la conciencia de que estamos en guerra, no contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Orar con autoridad no es orar con arrogancia, es orar con conciencia del conflicto en el que estamos envueltos. Es declarar protección no solo como un deseo, sino como un derecho adquirido por la sangre del Cordero. Es recordar que no estamos mendigando cobertura, la estamos activando porque nos ha sido prometida. Es establecer que nuestras vidas, nuestras casas, nuestras amigas, nuestras familias, nuestras vidas y nuestras decisiones están bajo la sombra del Omnipotente, y que ningún poder del enemigo tiene acceso a ella. La autoridad también se expresa en la firmeza con la que se ora. No hay lugar para la ambigüedad cuando se trata de guerra espiritual. Las tinieblas entienden el lenguaje de la firmeza, del decreto, del mandato. El Salmo 91 fue escrito con ese espíritu. Cada promesa es un muro, cada afirmación es una barrera, cada palabra es un límite que se traza en lo invisible. Quien lo ora con autoridad no duda, no vacila, no retrocede, porque sabe que su vida no está a merced del azar, sino en las manos del Dios que vela de día y de noche. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Es una declaración que no admite negociación. Es una línea trazada por Dios mismo, que el enemigo no puede cruzar. Orar este salmo con autoridad también implica reconocer la legalidad espiritual que Dios ha establecido. No es solo un acto de devoción, es una acción legal en el reino. Cuando se proclama este salmo se están recordando las cláusulas de un pacto eterno entre Dios y sus hijos. Se está afirmando que hay promesas que no pueden ser revocadas, que hay derechos espirituales que han sido sellados por el Espíritu y que hay una herencia que está protegida por la fidelidad del Altísimo. La autoridad nace de ese entendimiento. No estás repitiendo palabras, estás ejecutando un contrato divino, estás activando una cláusula de protección, estás reclamando lo que te pertenece por redención. El enemigo reconoce cuando una oración viene respaldada por el cielo. No es el tono de voz lo que le incomoda, es el nivel de verdad que hay en ella. Y el Salmo 91, cuando se ora con autoridad, se convierte en un grito que perfora el reino de las tinieblas, un clamor que sacude las estructuras del infierno, un decreto que establece que la sangre del Cordero sigue siendo suficiente, que la palabra de Dios sigue siendo firme y que el que habita bajo su sombra sigue siendo intocable. Esa es la oración que Satanás no quiere oír, no por las palabras, sino por el fuego que las respalda. Porque cuando un hijo de Dios ora este salmo con autoridad, no está solo hablando, está ejecutando justicia, está afirmando dominio, está sellando territorios. Este es el secreto
que transforma una oración común en una declaración poderosa. La autoridad espiritual no se imita, se porta. Y quien la porta al declarar este salmo se convierte en una amenaza real para las tinieblas. Porque no está hablando desde la emoción, ni desde la tradición, ni desde la necesidad. Está hablando desde el trono, desde la comunión, desde el Espíritu, y esa voz, la que sale de un corazón que ha aprendido a habitar en Dios, es una voz que no puede ser ignorada. Es la voz que pone en fuga al enemigo, que rompe cadenas, que libera territorios, que hace temblar los fundamentos de las tinieblas. Y todo eso contenido en un salmo que ha sido despreciado, malinterpretado o repetido sin revelación. Pero cuando es orado con autoridad, se convierte en lo que siempre fue diseñado para ser. Una llave que abre el cielo y cierra las puertas del infierno. El mundo espiritual se mueve con una precisión que muchas veces el ojo natural no puede captar. No todo lo que parece casual es inocente, y no todo lo que se experimenta con normalidad está desconectado de lo invisible. Hay momentos en la vida donde las cosas comienzan a desordenarse de forma repentina, donde las fuerzas se agotan sin razón aparente, donde el sueño se interrumpe con pesadillas inexplicables, donde las relaciones se fragmentan sin causa clara y donde una atmósfera pesada parece instalarse en el hogar, en el cuerpo o en la mente. Son señales que no deben ser ignoradas. Son indicadores espirituales que revelan que algo ha sido soltado desde el reino de las tinieblas para perturbar, estorbar o atacar. Y es precisamente allí donde el Salmo 91 se convierte en una herramienta urgente, en un escudo que debe ser activado sin demora. La Escritura enseña que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Juan 10:10. Esa es la naturaleza esencial del enemigo. Él no espera oportunidades para dañarlas, crea. Utiliza la distracción, el descuido y la ignorancia espiritual como puertas abiertas para establecer sus ataques. Y muchas veces el creyente no identifica que lo que está experimentando no es simplemente una temporada difícil, sino una agresión espiritual bien orquestada. Por eso, el discernimiento es clave. La Biblia dice que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Segunda a los Corintios 2:11, lo cual significa que hay síntomas que deben ser interpretados a la luz de la palabra, no desde la lógica humana. El cansancio extremo, sin causa física, los bloqueos financieros constantes, las discusiones sin sentido, los pensamientos obsesivos, los ambientes cargados, las enfermedades que se multiplican sin diagnóstico claro, son signos que deben llevar al creyente a posicionarse en oración con urgencia y autoridad. El Salmo 91 no fue escrito para momentos de calma, fue inspirado para días de guerra, y muchas veces los ataques del enemigo se presentan con un camuflaje tan sutil que solo una vida de oración activa puede detectarlos a tiempo. Cuando el salmista declara que el Altísimo librará del lazo del cazador, está hablando de trampas que no se ven. El cazador no lanza su red abiertamente, la oculta, la disfraza, la acomoda al terreno. Así también opera el adversario. Su obra más peligrosa no es la que se manifiesta con violencia visible, sino la que entra sin ser notada, la que se disfraza de lógica, de rutina, de casualidad. Por eso, cuando ciertas cosas comienzan a repetirse con un patrón de desgaste espiritual, emocional o físico, no debe buscarse solo una explicación racional. Debe activarse el Salmo con urgencia, no como un amuleto, sino como un decreto de cobertura que desactiva lo que ha sido enviado desde las sombras. El enemigo odia este salmo porque sabe que revela su modus operandi. Mientras el mundo natural duerme, él planea. Mientras los sentidos humanos se apagan, él siembra.
Y por eso el Salmo declara que no temerás al terror nocturno. Hay una dimensión del mal que opera en la noche, donde las decisiones espirituales de día se confrontan con los ataques de oscuridad. Por eso, cuando los sueños se vuelven turbios, cuando el descanso se convierte en batalla, cuando la mente se agita en horas donde debería reposar, es tiempo de levantar el escudo de esta palabra y declarar en voz alta su poder. Porque no se trata solo de lo que sucede externamente, sino de lo que intenta infiltrarse internamente. Y el que habita al abrigo del Altísimo tiene derecho a rechazar toda intromisión espiritual con la autoridad de la promesa. Cuando el Salmo afirma que 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, no está anunciando una desgracia colectiva. Está revelando que habrá escenarios donde el mal tocará a muchos, pero no tendrá acceso a quienes han hecho del Altísimo su habitación. Esto significa que el ataque puede estar cerca, pero no afectará al que está cubierto. El problema es que muchos esperan estar en medio de la tormenta para buscar abrigo, cuando la instrucción es habitar permanentemente en ese lugar. Las señales de ataque espiritual no deben ser ignoradas ni subestimadas. Deben ser respondidas con oración firme, con proclamación continua, con la activación de este salmo que ha sido diseñado como un muro, como una barrera invisible, como una muralla de fuego que no puede ser atravesada. A veces el enemigo actúa por persistencia, por desgaste. No logra un ataque frontal, pero insiste con pequeñas grietas que, si no son selladas, terminan abriendo paso a un daño mayor. Por eso este salmo debe orarse diariamente, no solo como prevención, sino como mantenimiento espiritual. Las señales están allí y solo quien tiene los ojos del Espíritu abiertos podrá interpretarlas correctamente. El espíritu de opresión no se presenta con anuncios, se introduce con sutileza, pero la palabra lo expone, la palabra lo confronta, la palabra lo expulsa, y dentro de todas las porciones de las Escrituras, pocas tienen el nivel de contundencia defensiva que tiene el Salmo 91 cuando es activado con fe, discernimiento y constancia. Cada vez que algo comienza a resistirse sin explicación lógica, cada vez que la paz desaparece sin causa, cada vez que la confusión aumenta y el gozo mengua, el creyente debe detenerse, levantar su voz y proclamar esta palabra, porque lo que muchas veces parece un simple malestar es una alarma espiritual. El enemigo no puede operar donde hay luz, por eso su primer objetivo es apagar la conciencia espiritual. Pero el que tiene la palabra en la boca, el que tiene este salmo como espada, puede cortar toda opresión antes de que se establezca. Puede frustrar toda obra de brujería antes de que tome forma. Puede cerrar toda puerta antes de que se convierta en acceso legal al enemigo. El discernimiento no es miedo, es sabiduría. Es la capacidad de interpretar lo invisible desde lo eterno. Es saber que hay momentos donde la guerra no se ve, pero se siente, y que en esos momentos no hay que debatir, hay que declarar. El Salmo 91 es un manual de defensa divina, pero también es una alarma profética. Señala peligros, identifica trampas, desmantela argumentos y establece una ruta de escape espiritual. El que ignora las señales del ataque se expone, pero el que responde con oración y palabra permanece firme, inquebrantable, cubierto por una promesa que el enemigo no puede revocar. Porque cuando este salmo se ora desde una vida posicionada en Dios, ninguna señal de opresión tiene la última palabra. La última palabra la tiene el Altísimo, y su palabra es protección, victoria y autoridad. Establecer el Salmo 91 como una muralla diaria de protección
no es una acción simbólica ni un simple ejercicio devocional. Es una declaración constante de territorio espiritual. Es afirmar cada mañana y cada noche que tu casa, tu cuerpo, tu mente y todo lo que Dios ha puesto en tus manos está cubierto por una palabra que no puede ser quebrantada. La Escritura dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números 23, 19. Lo que significa que cada promesa contenida en este salmo sigue activa, sigue viva, sigue operando a favor de quienes hacen del abrigo del Altísimo su habitación permanente. La oración diaria de este salmo establece un cerco que no se interrumpe. Mientras el enemigo planea en lo oculto, el creyente que se levanta con esta palabra en la boca ya ha activado su defensa. No es la fuerza humana la que protege, es la fidelidad de Dios manifestada en cada línea de este salmo. Cuando se dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, se está aceptando una cobertura divina que sobrepasa los sentidos, que bloquea al devorador, que establece luz donde antes había acceso para las tinieblas. El salmo debe ser proclamado con voz firme, con espíritu de autoridad y desde una vida rendida al Señor, no como costumbre vacía, sino como declaración consciente de pacto, porque el que lo repite sin entendimiento lo convierte en rutina, pero el que lo proclama con fe lo convierte en espada. Esa espada corta cadenas, cierra portales de maldad y preserva lo que ha sido consagrado a Dios. La rutina diaria de declarar esta palabra no solo protege, también alinea el corazón. El alma encuentra descanso, la mente se fortalece y el espíritu se posiciona. Cada vez que se proclama, se recuerda al cielo y al infierno que hay un pacto vigente, que hay una sombra poderosa que cubre y guarda, y que ningún dardo, por oculto que sea, podrá penetrar donde el Señor ya ha establecido su dominio. Así se vive sellado, cubierto y rodeado por una palabra que nunca falla. El Salmo 91 no es solo una herramienta de defensa, es una proclamación de identidad. Quien lo declara desde una posición de fe no solo está pidiendo protección, está afirmando quién es y a quién pertenece. No se trata únicamente de resistir el mal, sino de caminar con la plena certeza de que la presencia de Dios habita en cada paso, en cada decisión, en cada estación de la vida. Este salmo es una frontera espiritual, sí, pero también es una marca. El enemigo reconoce quién ha hecho de estas palabras una habitación permanente y quién solo las visita en momentos de crisis. Hay una diferencia radical entre orar para protegerse y vivir como alguien que ya ha sido sellado por la cobertura del Altísimo. Este salmo no fue escrito para alimentar el temor, sino para encender la valentía. No invita a esconderse, invita a avanzar con la convicción de que todo lo que el enemigo intente será frustrado antes de tocarte. Cuando Dios promete, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. No está hablando solo de protección física, sino de una posición espiritual elevada, donde las estrategias del enemigo pierden visibilidad, donde la brujería no puede alcanzar, donde el miedo no encuentra lugar. Estar en alto es vivir por encima de las amenazas, por encima de las trampas, por encima de las manipulaciones. Es mirar desde la perspectiva del cielo y caminar con el respaldo del trono. Orar el Salmo 91 es tomar posesión de esa altura espiritual. Es decirle a las tinieblas que sabes quién eres, que conoces tu herencia, que reconoces la voz de tu Padre y que caminas en obediencia a su palabra. Ya no eres un blanco fácil, eres territorio inviolable. Ya no estás mendigando cobertura, caminas dentro de ella. Ya no temes los ataques porque sabes que antes de que se levanten ya han sido desactivados
por el poder de aquel que vela sin dormir. Esta es la verdad que el enemigo quiere que ignore. No le teme a un salmo escrito, le teme a un salmo vivido. Le teme a quien lo ora con entendimiento, a quien lo declara con pureza de corazón, a quien lo convierte en escudo, en espada, en atmósfera permanente. Porque en ese nivel la brujería retrocede sin necesidad de confrontación directa. Las tinieblas se repliegan porque no soportan la luz que emana de una vida que habita bajo la sombra del Omnipotente. Esa es la victoria que hoy está a tu alcance. No una victoria temporal ni emocional, sino una realidad espiritual firme, sellada por la palabra eterna de Dios. Este salmo no es solo un refugio, es una posición, no es solo una oración, es una declaración de dominio. Y quien lo entiende, quien lo vive, quien lo abraza con fe, se convierte en una amenaza constante para el reino de las tinieblas. La pregunta ya no es si el enemigo se levantará. La verdadera pregunta es, ¿estás posicionado para que cuando lo haga no pueda tocarte? Si haces del Salmo 91 tu habitación, no solo estarás protegido, estarás establecido en un lugar donde la guerra no puede alcanzarte. Y desde allí no solo resistes, desde allí reinas.